Bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias por permitirnos entrar al seno de su hogar y poder compartir esta noche juntamente con su amada familia la palabra del Señor. Poder escudriñar por un momento y estudiar por un momento la bendición de la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta noche quiero invitarlo a que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y quiero esta noche, hermanos amados, recordarle que ¿qué pues será, dice la palabra, sino lo que ya fue? O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la preparación y formación de la iglesia. Usted se recuerda que el Señor preparó un Edén y dentro del Edén un huerto. Formó al hombre y lo puso dentro del huerto. Recordemos que la tierra es el atrio, que el Edén es el lugar santo y que el huerto es el lugar santísimo. Sin embargo, el hombre es puesto de parte del Señor en el huerto y lo pone porque Dios quiere una comunión, una relación con el hombre. Dice la palabra que el Señor descendía por las tardes para hablar con Adán. Sin embargo, después usted sabe la palabra, duermen Adán, le ponen un sueño profundo, le abren su costado y extraen a la costilla. Y de esa costilla formaron a Eva. ¿Qué pues será entonces sino lo que ya fue? En este tiempo, recordemos que lo que el Señor quiere es que usted y yo habitemos en el lugar santísimo y que permanezcamos en el lugar santísimo, que es la presencia del Señor. Pero tenemos que ver los peligros que corrió tanto Adán como Eva y la operación de las tinieblas, porque recuérdese que el reino de las tinieblas es imitador del reino de la luz. En el reino de la luz hay operaciones que hace el Padre, lo mismo hace entonces las tinieblas. Y las tinieblas vienen y entonces, hermano, aparece el serpiente y empieza a tener una conversación con Eva, de tal manera que seduce a Eva y con su astucia la engaña. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿cuál es la operación del tiempo final? Usted sabe que el serpiente viene, según Génesis capítulo 3, versículo 1, y empieza a tener una conversación con Eva, de tal manera que Eva es seducida y es engañada. Y entonces ahora el apóstol Pablo nos menciona que hay un temor apostólico en su corazón. Temo por vosotros, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos espirituales sean extraviados. Entonces ahora hay un temor apostólico porque Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, le está diciendo a la iglesia, vean Génesis y vean lo que sucedió en Génesis. Eva y Adán fueron expulsados del huerto de parte de Dios por no obedecer la instrucción del Señor. Y entonces ahora las tinieblas quieren hacer lo mismo con la postrera Eva, que es la iglesia. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Corintios, el libro de Corintios, para darle la base bíblica. El libro de Corintios, segundo de Corintios, hermanos, por favor, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, en Génesis, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora lo tremendo, hermanos, es que en Génesis, en el huerto,
Eva se enfrenta con el serpiente. Pero ahora vemos en Apocalipsis capítulo 12 que el apóstol Juan nos habla de una señal que aparece en el cielo. Y es una mujer vestida de luz, debajo de sus pies una luna y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Está hablando de la iglesia. Pero también aparece otra señal, aparece un dragón. Entonces quiere decir que el serpiente evolucionó a dragón. Y entonces ahora la iglesia de Jesucristo de este tiempo final ya no se está enfrentando con un serpiente, sino ahora se está enfrentando con un dragón. Y es por eso entonces que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor, hermanos amados, que nos dé la gracia, el discernimiento, el poder, la autoridad para poder caminar sobriamente sobre esta tierra y poder discernir los peligros y poder discernir las artimañas de las tinieblas que quieren sacar a la postrera Eva, que es la iglesia, del lugar santísimo. Recuérdese que en el lugar santísimo, hermano, había una presencia, la presencia del Señor, una visitación especial. Sin embargo, ahora la operación de las tinieblas es repetir lo que pasó en Génesis, solo que ahora ya el serpiente ha evolucionado a dragón y el propósito es sacar a la postrera Eva de la presencia, del lugar santísimo. Les recuerdo que dice la palabra que el Señor Jesucristo hizo camino para nosotros, para que ahora nosotros podamos entrar al lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces ahora usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero entonces el enemigo va a armar la estrategia, la operación, para que entonces a usted y a mí el enemigo nos pueda sacar de la presencia del lugar santísimo y no seamos habitantes del lugar santísimo. Y entonces por eso Pablo dice y advierte a la iglesia: iglesia, alerta, iglesia, cuidado, porque así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos espirituales sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad del Señor. Entonces, acompáñeme a Génesis capítulo 3. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, vea que dice una palabra, era astuta. Y astucia significa habilidad e ingenio para conseguir cosas con engaño. Entonces quiere decir que el serpiente engañó a Eva y fue astuta con engaño. Y engaño dice acciones o palabras con que se le hace creer algo que no es verdad. Porque específicamente el Señor claramente, hermano, le dice a Adán, le dice a Adán, en el versículo Génesis capítulo 2, versículo 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 16, perdón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero de todos los demás árboles vas a poder comer. Y mire cómo el serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Entonces viene el serpiente y con su astucia engaña a Eva y le cambia la doctrina. La doctrina que Adán había recibido de Dios y que ahora Adán le había dado a su esposa. Y entonces aquí yo veo dos cosas. Una es de que Adán no le dio la doctrina correcta a Eva. No trasladó las
instrucciones precisas de lo que Dios le había dicho. No lo trasladó directamente. De todo árbol, Adán, puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ahora el serpiente le dice: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Entonces ve usted cómo el serpiente, con su astucia, viene y engaña a Eva. Y seguimos leyendo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Y ojo, porque esa no había sido la instrucción que el Señor le había dado a Adán. Y óigalo bien, aquí le agrega a Eva algo: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y usted sabe que después le dice la serpiente: prueba, y le da, y cuando lo toca, y como Eva ve que no se muere, entonces se lo come. Entonces, hermanos amados, la iglesia tiene que tener mucho cuidado, la iglesia de Cristo, la postrera Eva, porque la operación del serpiente es engañar, es engaño, porque el serpiente, hermanos amados, es astuto, porque el serpiente está dando engaño. Y oiga lo que voy a decir: desde los púlpitos. Es algo muy delicado. Desde los púlpitos. Por eso la ovejita tiene que tener la palabra, la base, la doctrina, para no ser engañado. Y yo siempre le he dicho a mis ovejitas: no diga a todo lo que yo digo amén, si no hay base bíblica, si no le pongo la base bíblica. ¿Por qué? Porque entonces ahí se cumple lo que le pasó a la iglesia de Gálatas, que el apóstol Pablo llega a Gálatas y se da cuenta que los Gálatas estaban creyendo a otro evangelio que no se había predicado. Y entonces Pablo, en el celo del Señor, dice: Gálatas insensatos. Pero otra versión, hermanos, dice: Gálatas estúpidos. ¿Quién os hechizó para creerle a la mentira y dejar de creer a la verdad? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces desde los púlpitos puede haber engaño por una operación del serpiente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y yo siempre le he dicho a mis ovejitas: mucho cuidado con lo que usted oye en la radio, mucho cuidado con lo que usted ve en la televisión. No a todo se le dice amén, hay que tener mucho cuidado. Es que, pastor, es que mire que ahí es un siervo o una sierva está predicando. Mucho cuidado, porque la iglesia tiene que discernir si no es una operación del error. Y lo tengo que hablar muy claramente. Pueblo que ama a Dios, pero hoy en día está en error. Hoy en día no tiene doctrina. Hoy en día no tiene fundamento. Hoy en día no tiene pie de imprenta. Y entonces solo repite lo que su pastor repite. Y usted y yo tenemos que repetir lo que la palabra repite. Hermano, muchas veces ha oído que ministros desde el púlpito dicen: al que madruga Dios lo ayuda, y el pueblo: amén, así es. Eso no es así, eso no lo dice la palabra. Entonces, solo para poner un ejemplo y un parámetro, entonces el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que estar fundamentada en la palabra, en la doctrina. Esta palabra que es la roca, que es Jesucristo. Y poder discernir la palabra, por supuesto, poder escudriñarla, pero también amarla. La única forma de poder meterse en la palabra es amando la palabra, estudiando la palabra, guardando la palabra, oyendo la palabra, leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia va a tener un crecimiento y un desarrollo normal y se va a poder desarrollar. Porque el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Entonces, esa operación, Apocalipsis capítulo 12, para darle la base, versículo 3, aunque yo sé que usted este versículo lo ha leído muchas veces. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para con Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustente por 1260 días. Entonces, hermano, se levanta una mujer, pero también se levanta un dragón. Y la mujer se enfrenta al dragón. Entonces, es lo que está sucediendo en este tiempo. Lo mismo que fue en Génesis, es lo mismo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Estamos viviendo tiempos que el apóstol Pedro nos advierte que hay muchos profetas falsos, muchos maestros falsos. El libro de Judas también lo dice. Entonces, hermanos, estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo donde, hermanos amados, hoy en día la gente le cree más al internet que a la Biblia, le cree más al Facebook, a lo que se publica en Facebook, que a la Biblia. Pastor, ¿qué opina usted de esta profecía? Pastor, ¿qué opina usted de esto? Pastor, mire que esto y lo otro. Hermanos, cuando nuestra base tiene que ser la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en base a eso, quiero que usted me acompañe a Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oiga esto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ahora tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces ahora la iglesia tiene que permanecer en el lugar santísimo. Tiene que permanecer en su presencia. Tiene que permanecer en comunión. La iglesia no tiene que permitir que nada ni nadie le robe la comunión con su amado. Que tenga relación, que tenga comunión, que tenga intimidad, que ame su presencia, que ame la palabra. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tú y yo permanezcamos en el lugar santísimo. Hermanos amados, cuando estamos en el lugar santísimo, no importa lo que pase a nuestras vidas, hermanos, óigalo bien, en el lugar santísimo vamos a ser guardados. El salmista dice, guárdame en tu tabernáculo. Pero el salmista David estaba hablando acerca del lugar santísimo. Guárdame en tu tabernáculo en el día del mal, en el día malo. Entonces vamos a estar en el lugar santísimo, confiando, permaneciendo en su presencia, hermano, reposando en el amado, reposando en el Señor. Él tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de mi vida. Él no abandona la obra de sus manos, pero tenemos que aprender a confiar y a esperar en el Señor. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros actuamos precipitadamente. Somos impacientes a la respuesta de Dios. Somos impacientes al propósito de Dios. Y entonces lo que sucede, hermanos, es que nos tomamos decisiones precipitadas. Tomamos decisiones rápidamente, sin pedir la guianza del Señor. Y esas decisiones, hermanos, que muchas veces son trascendentales en nuestra vida, nos pasan factura. Entonces, esta noche, en base a lo que dice Pablo, en base a lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos entrada al lugar santísimo, hermano, y que el propósito de las tinieblas es que a ti y a mí nos van a sacar del lugar santísimo. Hermanos, yo me pongo a pensar, y por eso quiero esta noche especificar esto. Adán no tuvo niñez. Eva no tuvo niñez.
sino que, hermanos, Dios formó al hombre y lo puso en su huerto, pero ya lo hizo adulto, un hombre adulto, una mujer adulta. O sea que tanto Adán como Eva no tuvo niñez. Y entonces, hermanos, la palabra nos enseña acerca de los niños y de los maduros. Y da características acerca de los niños y de los maduros. Entonces tenemos que tomar, hermano, esos parámetros y aplicarlos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Eva pueda que tomó esa decisión, incluso conversó con el serpiente porque no tenía niñez. Y entonces yo quiero que usted me acompañe a la luz de la palabra a Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y entonces aquí vemos dos cosas, hermanos. Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces, óigalo bien, hablaba, pensaba y jugaba como niño. Pero cuando dejó de ser niño y ya fue hombre, dejó lo que era niño. Entonces aquí Pablo nos está hablando de una etapa de crecimiento, de una etapa de desarrollo, donde el pueblo de Dios, donde las ovejitas lindas tienen que crecer. No se pueden quedar las ovejitas lindas toda la vida como ovejas, sino que tienen que ir desarrollándose de tal manera que esa oveja el día de mañana sea discípulo. Pero después de ser discípulo se convierta en amigo de Dios. Y entonces sea un candidato o una candidata para ser la esposa de Jesucristo, la novia de Cristo. Entonces es una etapa y es un proceso de crecimiento y de desarrollo. Y Pablo lo está diciendo. Entonces quiere decir, hermanos, que en las congregaciones que el Señor nos ha dado el privilegio de compartir la palabra, hay diferentes edades espirituales de las ovejas. Hay ovejitas recién nacidas, recién paridas, espiritualmente hablando. Hay ovejitas que han tenido su crecimiento y tienen ciertos años. Y hay otros que están pasando, hermano, de oveja a discípulos. Hay otros discípulos que están pasando de discípulos a siervos. Otros que están en proceso de siervos, hermanos, amigos. Entonces vemos que hay diferentes, hermanos, desarrollos espiritualmente hablando en las congregaciones. Y de repente algún hermano, el apóstol, el pastor que le cubre, da algo y nunca lo ha predicado. Y el que está en ese proceso, wow, y qué rico. Pero de repente hubo alguien que no lo entendió, que no lo comprendió. Y es porque acaba de venir a los pies del Señor. Para él el reino de los cielos es nuevo. Todo lo que la palabra dice, lo está empezando a descubrir. Pero no, lo tremendo es que no se puede quedar toda la vida en una edad de niño, sino que tiene que buscar su desarrollo. Y entonces paremos acá y veamos, hermano, veamos el ejemplo de los niños. Cuando una madre da a luz a un bebé, el primer alimento y el alimento que recomienda el doctor, hermanos, o el ginecólogo o la ginecóloga, es la leche materna. Es el mejor alimento. Y entonces el bebé con la leche materna, hermano, va a desarrollar su cuerpo con defensas, va a tener un crecimiento y un desarrollo en sus órganos, en sus sentidos, en sus aparatos. Y ya cuando llega a cierta edad, ya se le da papilla. Pero ya después, hermano, conforme el niño va creciendo, automáticamente empieza a comer alimento sólido. De tal manera que ahorita sería vergonzoso que una madre viniera y agarrara a su hijo de 15 años y le pusiera un biberón, o le pusiera una pacha, o le diera papilla. ¿Por qué? Porque ya desarrolló. Ese niño ya puede comer un pescado sin ningún problema. Porque ya sabe poder comer el pescado y tener cuidado. Igual espiritualmente es lo mismo para nosotros. No toda la vida nos podemos quedar como niños,
sino que tenemos que ir creciendo y desarrollándonos, hermano. Pero desarrollándonos en el fundamento apostólico y profético, deseando primeramente como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero ya luego pedir el alimento sólido y comer y comer y comer para nutrirnos bien y para tener un buen crecimiento y un buen desarrollo. Entonces yo quiero ver algunas características de los niños espirituales y de los maduros espirituales. Y esta noche, como es una noche de enseñanza, yo quiero, hermano, que usted se ubique. Si usted se ubica a través de la palabra, si usted es un niño espiritual o usted ya está en el grupo de los maduros espirituales. Y entonces usted va a discernir, yo no lo voy a juzgar, sino usted va a discernir su propia vida. La esposa va a discernir su propia vida, no al esposo, el esposo su propia vida, los hijos su propia vida. Y van a poder entonces discernir y decir si soy un niño espiritual o soy un maduro espiritual. Porque recuérdense que el Señor viene a casarse con una iglesia espiritual, pero con una iglesia, hermana, madura. Una iglesia desarrollada, una iglesia que se presente ante el Señor como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, características de los niños espirituales. Número 1, los niños espirituales son perseguidos para matarlos. Mire qué tremendo. Pastor, qué tremendo, pero ¿por qué? ¿Dónde está la base bíblica? La base bíblica está en Éxodo y en los Evangelios. ¿Se recuerda usted, hermano amado, que la instrucción del faraón fue: maten a todo niño menor de 2 años? Y entonces esa misma instrucción, en el tiempo de Jesús, se levanta el faraón contemporáneo a través de Herodes. Hermano, y da la misma instrucción. Y la misma instrucción es: maten a todo niño menor de 2 años. Quiere decir que los niños espirituales son perseguidos por las tinieblas. Hermanos amados, los niños espirituales son perseguidos. Y entonces, ¿por qué son perseguidos? Porque muchas veces se abren puertas, constantemente se abren puertas, y dice la palabra que el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. ¿Por qué? Entonces el niño espiritual abre puertas constante. No discierne entre lo bueno y lo malo. No discierne entre lo santo y lo profano. No discierne entre lo limpio y lo sucio y lo mundano. Y entonces, hermanos, ese niño espiritual está siendo perseguido. Está siendo perseguido porque lo quieren tumbar, porque lo quieren destruir espiritualmente. Y entonces viene, hermanos, Faraón, y la instrucción es: mate a todo niño. Y ahora viene Herodes y da la misma instrucción: maten a todo niño. Y ahora, hermano, el faraón de este tiempo, que el Señor lo reprenda, el diablo, también persiguiendo con su séquito de demonios y espíritus inmundos, que el Señor lo reprenda, a los niños espirituales. Y entonces de repente, hermano, tú dices: es que, pastor, cada vez que yo busco a Dios, más problemas, más batallas, más luchas, más situaciones. Yo en el mundo hacía de todo, pastor, y nada me pasaba, pero solo vengo a la iglesia y empiezo a buscar a Dios y quiero servir y se me levantan legiones, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que discernir qué puertas tienes abiertas que aún no has cerrado. Y que entonces esas puertas, la palabra lo dice, no lo digo yo: el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. Entonces tienes puertas abiertas. Entonces tú y yo tenemos que empezar a cerrar esas puertas para que el enemigo no quiera mordernos y no pueda mordernos. Entonces la base está en Éxodo capítulo 1:16 y en Mateo 2:16. Éxodo 1:16 dice la palabra: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esa fue la instrucción que dio Faraón, hermano, a las parteras de Egipto. Y ahora Mateo capítulo 2, versículo 16, dice la palabra: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces usted ve un faraón, un Herodes y ahora un dragón que representa y que es Satanás, que el Señor lo reprenda, que quiere destruir a los niños espiritualmente hablando. Mire qué tremendo.
Característica número 2, Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, ¿qué significa esto? Hermanos amados, que aquí está hablando que mientras que el niño, que es heredero, pero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero ya alguien que ha desarrollado, totalmente diferente. Porque entonces utiliza al esclavo, haz esta tarea, haz lo otro. Pero mientras que es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si somos niños espirituales, vamos a ser esclavos. No vamos a poder discernir ataduras, amarras, lazo del cazador. No vamos a poder discernir peste destructora. No vamos a poder discernir, hermano, lazos del enemigo, ataduras del enemigo, trampas del enemigo. No vamos a poder discernir. Y vamos a estar vivir normalmente, como nuestra vida normal, pero no estamos discerniendo, hermanos amados, si esto es de Dios, si esto es porque yo tomé una mala decisión o si esto es de las tinieblas. Hermano, en la vida hay que discernir. Las cosas no vienen por casualidad, vienen con una enseñanza, pero hay que discernir qué fue lo que provocó lo que venga a nuestras vidas. Entonces, el niño no difiere nada del esclavo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque usted sabe que el esclavo está para hacer las cosas que tiene que hacer en casa o en el palacio. Es un esclavo. Y está para obedecer. Y es un esclavo. Entonces, ahora Pablo está diciendo, el niño espiritual en nada difiere del esclavo. Porque está siendo esclavo de su propio cuerpo. Esclavo de sus propias pasiones. Esclavo de maldiciones generacionales y ancestrales. Hermanos amados, ahora usted y yo tenemos la genética de Cristo. Y si tenemos la genética de Cristo, esa genética que limpie y arranque todo aquello que no le agrada al Señor de nosotros. Pero le voy a decir algo, usted ya agarró una hoja y un lapicero y anotó las posibles puertas, las posibles maldiciones generacionales y ancestrales, y decirle, Señor, esto lo sufrieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y yo no quiero que esto suceda en mí, ni se repita en mí, Señor. Entonces ahora yo tengo la genética de Cristo. Y entonces rompe, Señor, y arranca. Y entonces hasta una administración. Pastor, mire, ayúdeme. Mis padres fueron vencidas en estas áreas. En estas situaciones mis padres fueron vencidos. Yo no quiero ser vencido en esto. Yo no quiero ser vencido en esto. Por favor, ayúdeme. Hermanos amados, eso es tener un crecimiento espiritual. Eso es no ser niño, sino poder discernir para entonces poder limpiar el campamento. Tercera característica, Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4:14. Dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas, ¿qué dice? Del error. Oiga lo que está diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué sucede con las ovejitas del Señor en este tiempo? Muchas ovejitas, no todas, por supuesto, pero muchas. Ay, no, me voy de esta iglesia. Es que aquí no se canta este coro. No, me voy de esta iglesia porque el pastor predicó y lo que predicó lo dijo por mí. No, me voy de esta iglesia porque aquí el pastor no cambia al encargado de la alabanza o al encargado del diaconado y yo quiero que pongan a mi prima, que pongan a mi tía, que pongan a mi primo o a mi hijo que toca bien bonito y que es un siervo de Dios. Hermanos, cuando hay actitudes como esas, somos niños espiritualmente. Entonces dice la palabra, ya seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Y lo más tremendo, de todo viento de doctrina. Entonces cuidado, porque no a todos se le dice amén, hermano amado. No a todos se le dice amén. Hay que tener cuidado. Y por eso, hermano, usted tiene que aprender a ser fiel en el campo que Dios le ha puesto para que espille. Entonces, hermano amado, el pastor le da la palabra del Señor, recíbala. Pero le soy honesto, a veces uno oye a los hermanos, a las ovejas, es que fíjese, pastor, esto y mire lo otro, y uno dice, pero eso no lo dije yo.
Es que mire, es que estaba escuchando a tal pastor, estaba escuchando, hermano, por supuesto, hay siervos de Dios, pero hay que discernir, hermanos amados, hay que discernir. No a todos se le dice amén, y ese es el problema. El niño es fluctuante. ¿Y qué significa fluctuante? Variable, inestable, oscilante, cambio continuo. Pastor, hoy quiero servir, por favor, póngame en el diaconado. Yo quiero servir a Dios, porque yo le dije que si el Señor me sacaba del hospital, yo iba a servir a Dios. Que si el Señor me sacaba de la deuda, yo iba a servir a Dios. Así llega mucha oveja. Que si el Señor me daba un esposo, una esposa, yo iba a servir a Dios. Que si el Señor me bendecía y me daba salud, yo iba a bendecir a Dios. Entonces el pastor viene, ora, y hermano, por favor, sírvanos en esta área, apóyenos en esta área. Necesitamos ahí un grupo de hermanos o de hermanas que nos apoye. Al mes llega: pastor, renuncio al servicio. ¿Pero por qué? No, es que ya no me siento bien. Es que usted puso a la hermana fulana, al hermano mengano, y yo con él no muchito. No camino bien. Tenemos choques, tenemos problemas. Saber qué espíritu tendrá el hermano, y entonces mi espíritu choca. Y hermano, ¿sabe cuál es el problema? No es espíritu, es que tu alma está dañada, es que tu corazón está dañado, es que eres un niño fluctuante, inestable. Hoy, Señor, en esta administración de la cena del Señor, y con la palabra que el Señor nos ministró, y esa palabra apostólica que recibimos, hoy yo me santifico. Y al día siguiente estás haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y entonces, ¿dónde quedó esa oración de ese domingo, de esa administración de la Santa Cena que estabas diciendo: hoy me santifico? Porque eres un niño fluctuante. Hoy dices una cosa y mañana haces otra cosa. Mañana te emocionas, y cuando el pastor, hermanos, estamos iniciando el año 2020, yo quisiera que se acercaran conmigo quienes quieren servir. Todos levantan la mano: pastor, tómeme en cuenta, yo sí sirvo. Al mes ya tiraste tu privilegio. Y cuando el pastor pregunta: ¿y el diácono tal? ¿Y la hermana tal? ¿Y la diaconisa tal? No, ya no viene, pastor. Pero si hoy le tocaba su servicio, no. Dejó abandonado el servicio, porque es un niño fluctuante. Hermanos amados, como también hay hermanos y hermanas que tienen batallas, no tienen trabajo, tienen problemas. De repente ni desayunaron, ni almorzaron, ni han cenado. Hermanos, no tienen para el carro, para la gasolina, y llegan en camioneta o llegan a pie. Hermanos amados, tienen batallas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, de repente hasta con su líder. El líder del diaconado no sabe que llegó tarde el hermano 5 minutos. El culto comienza a las 7:30 y llegó a las 6:35, porque el líder había hecho que a las 6:30 quería todo el grupo para hacer limpieza, y le da una santa cuadrada, y el hermano o la hermana callada, y no se va de la iglesia, y permanece y se mantiene activo. Ese hermano o esa hermana ya es un hermano maduro o una hermana madura, que no se va, que permanece, que es estable, que no es inestable. Entonces, discierne tu corazón, y en base a lo que hemos enseñado esta noche y lo que estamos compartiendo, empieza tú ya a ubicarte. ¿Dónde estoy? ¿Será que cuando el pastor Eric? ¿Será cuando el pastor Jorge? ¿Será que cuando el apóstol me cuadra? ¿Será que cuando el pastor Víctor me cuadra, yo me voy? ¿O mejor dejo el privilegio y ya no voy a servir? ¿O me mantengo sabiendo que Dios me llamó a través de los siervos, pero Dios me llamó? Y por eso Pablo dijo: hermanos, y todo lo que hagáis de hecho de palabra, sea para el Señor y no para los hombres. Siguiente característica: Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermanos amados, no podemos estar toda la vida los pastores predicando los 3 tipos de bautismos: bautismo en agua, bautismo en espíritu, bautismo en fuego. No podemos estar, hermanos, predicando la diferencia entre el perdón, ¿sí?, y la diferencia entre el arrepentimiento y el resentimiento. Hermanos amados, honestamente, nosotros tenemos que ir avanzando y dando alimento sólido a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el tema? Ciertamente van a llegar ovejitas, y ovejitas pequeñas que las vamos a meter a un discipulado. Ovejitas que están naciendo que las vamos a meter a un discipulado, y las vamos a invitar a un discipulado para recibir la leche espiritual. Pero no podemos estar predicando toda la vida hermano, de la salvación, de la justificación, de la liberación,
de los dones del Espíritu, de los bautismos. Hermanos, si eso es leche espiritual. Esa es la base, por supuesto, pero es la lechita espiritual. Nosotros tenemos que ir avanzando, hermano. Y entonces, mire, el niño es inexperto porque solo participa de la leche y no del alimento sólido en la palabra de justicia, porque es niño. Ay, pastor, es que hoy yo hubiera querido que usted hablara de los 3 bautismos, pastor, porque mire esa palabra a mí me dice. ¿Y cuántos años tiene que estar en la iglesia, hermano? 10 años. No, hombre, usted ya debería estar enseñando la palabra, ya debería de ser un discípulo adiestrado en la palabra, haciendo y formando discípulos. Hermanos, a veces miramos, ¿y cuántos hermanos levanten la mano el que tiene 40 años de creyente? 10 levantan la mano. Los que tienen 30, los que tienen 20, los que tienen 10, los que tienen 5. Y a veces cuando el pastor está predicando, se pierden y no entienden la palabra. Entonces, ¿qué pasó en esos 30, 40 años? Solo llegamos, nos sentamos, medio oímos, medio nos dormimos y nos fuimos. O fuimos discípulos del Señor. Hermano, cuidado. El Señor, aquí no es de cuántos años tú tengas en el Evangelio. Aquí es de cuánto tú pones en práctica la palabra del Señor. Eso es lo importante. Que pongamos en práctica la palabra del Señor y que anhelemos el alimento sólido. Otra característica. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, una característica del hermano o la hermanita carnal es que es niño o es niña espiritual. Y hermanos, siempre en las iglesias hay anécdotas. En las iglesias se dan situaciones siempre entre los grupos de trabajo, entre el grupo de diaconado A y el grupo B, entre grupos de alabanza cuando la iglesia crece y tiene 3, 4 grupos de alabanza, y entonces ya hay competencias, niños espirituales. En el diaconado es que vamos a ver quién limpia más bonito, porque así el pastor felicita al grupo. No te vamos a felicitar, hermano. El trabajo es para el Señor, pero ¿eres niño o niña espiritual? No, pastor, yo quiero servir, pero no me ponga con esa hermana, con ese hermano, porque con él no muchito. Niño espiritual, aunque tengas 40 o 50 años de ser creyente. No, pastor, es que usted lo dijo por mí desde el púlpito y yo por eso me voy a retirar de la iglesia, pastor. Pero voy a estar escuchándole por internet, le voy a estar escuchando por el Facebook y dentro de unos 2 o 3 meses regreso a la congregación. Niño espiritual. Hermanos amados, nosotros tenemos que dejar de ser niños espirituales y pasar a ser hombres y mujeres, una iglesia madura en el Señor. Entonces el niño espiritual es carnal. El niño espiritual hoy está llorando, hoy está adorando, gloria a Dios. Y en la tarde ya está pecando. Y en la tarde ya se le olvidó y fue al estadio, al Azteca, a los hermanos de México. Dios los bendiga. Y de repente, eso es una falta, árbitro. Y hasta levantan las pancartas. Y de repente pasa por ahí la cámara de Televisa. Y el pastor está viendo en la tele el programa. Y de repente la esposa dice: hermano, mira mi amor, ahí está el hermano fulano. Y la pancarta no dice nada bueno. Todo lo contrario. El hermano mentándole la generación, recordándole la generación al árbitro. Hermano, pero a mediodía estaba llorando en la iglesia. Y en la tarde todo lo contrario. Niño espiritual. ¿Por qué? Porque refleja carnalidad, niño espiritual. Entonces tú tienes que discernir, ¿eres carnal o eres espiritual? Tú tienes que discernir, ¿eres alguien que permanece o alguien fluctuante? O alguien que está en constante cambio, inestable. ¿Eres libre o eres esclavo? ¿Libre de tus pasiones? ¿Libre de tus ataduras y amarras? ¿Libre de cárceles? ¿O eres esclavo? ¿O eres prisionero de tus propias pasiones? ¿Eres experto en la palabra o eres inexperto en la palabra? Por último, ¿cuál es el trabajo de los ministerios? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Mire cuál es el trabajo de los ministros, tomando este ángulo, porque este ángulo es precioso. Recuérdense que la palabra tiene 7, como mínimo 7 ángulos. La palabra es como plata refinada, 7 veces, como mínimo 7 ángulos. Proverbios 22, 6. Instruye al niño. ¿Qué dice? Instruye al niño
y aun cuando fuere en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso en todos los pastores, hermanos, hacemos discipulado. Por eso los pastores pedimos, hermano, vamos a hacer un discipulado de ovejitas recién nacidas, corderitos. Vamos a hacer un discipulado doctrinal, hermanos, vengan. ¿Y qué hace el que es carnal? No llega, porque no le interesa la palabra. Por eso, hermano, esta noche es una noche de definición, que tú definas, ¿soy una persona madura o soy un niño espiritualmente? Bueno, entonces ahora veamos las características rápidamente del maduro. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido, óigalo bien, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Pero está hablando Pablo de los sentidos espirituales, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hermanos, los maduros, para ellos es el alimento sólido, porque saben discernir entre lo bueno y lo malo, porque tienen sus sentidos espirituales ejercitados. Y de repente van oyendo una prédica y dicen, no, así no lo dice la Biblia. No, eso no dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Y todo el pueblo, amén, amén. Y usted va escuchando esa prédica y dice, no, eso no lo dice la Biblia. Ahí está mal, mire. Y si usted va con su familia, miren mis hijos, eso no lo dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque ya sabe usted discernir entre el bien y el mal. Tiene sus sentidos espirituales ejercitados. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo mundano. Sabe usted discernir, dice, esto no le va a agradar a Dios, no lo voy a hacer. Estas amistades me arrastran a lo malo, mejor me aparto. El avisado ve el mal y se aparta, el necio sigue su camino. Porque ya es maduro. Entonces, una característica es que usted ama la palabra, que usted no solamente se alimenta con el día martes y el día domingo en Bethesda, o el día en México creo que los cultos se hacen domingos, lunes y martes, o miércoles, o en la iglesia central que es martes, viernes y domingo. No, usted no solo se alimenta de esa palabra, sino que también usted el día lunes que no hay culto, usted tiene su estudio en su casa. Y voy a leer este salmo a ver qué Dios me dice. Y este salmo que tiene relación con el Nuevo Testamento. Y es un salmo mesiánico. Este salmo anuncia a Cristo. ¡Oh, qué tremendo! Y entonces usted empieza a estudiar la palabra. Y no solamente con lo que se le da en los días de culto. Es un discípulo. Agarra su cuaderno, anota, apunta, subraya su Biblia. Y lo que su pastor, su ministro le dio, hermano, en la noche al día siguiente lo discierne y lo vuelve a repasar y se lo come. Y ahí está usted, hermano, disfrutando esa palabra y la guarda en su corazón. Entonces usted es un maduro. Siguiente característica del maduro. Acompáñenme, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Está hablando Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Sabe qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Sabe qué pidió Salomón? Discernimiento. Hermano, yo no lo voy a juzgar, ni usted me juzgue. Le hago una pregunta: ¿cuántas veces desde que estamos convertidos le hemos pedido en nuestras oraciones al Señor discernimiento entre el bien y el mal? ¿Cuántas veces nuestra oración ha sido un espíritu de santidad, Señor, en mi vida, para agradarte en todo tiempo? ¿Cuántas veces su oración y mi oración ha sido: Señor, yo quiero discernir entre lo santo y lo mundano, para apartarme de lo mundano y servirte a ti y amarte a ti? Pedimos por muchas cosas, hermanos, pero muchas veces no pedimos por eso. Mas Salomón nos está dando el ejemplo que aprendió a pedir sabiduría
para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe usted que Nínive era una ciudad? 120,000 habitantes que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así hay mucho pueblo del Señor que no sabe discernir. Por eso Moisés, hermano, llegó y la palabra apostólica de Moisés fue clara. Decidan ustedes hoy a quién van a servir. Decidan ustedes a quién van a servir. Josué fue otro siervo de Dios que también habló claro al pueblo. Escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre lo bueno y lo malo. Ustedes escogen. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Entonces, pueblo, ovejita linda, tienes que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y si tú tienes temor en tu corazón, vas a escoger lo santo. Vas a empezar a caminar agradando a Dios. No importa que el pastor no esté, no importa que el anciano no esté. No, lo que va a importar es agradar el corazón de Dios más que el corazón de los hombres. Entonces, el trabajo de los sacerdotes, hermanos, en el tiempo antiguo era discernir entre el bien y el mal. Era enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, versículo 23. Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso, hermanos, no tenemos que ablandar el evangelio. El evangelio se predica tal cual. Yo sé que en la misión en la cual estamos, hermanos amados, se predica el evangelio tal cual. Pero en muchos lugares y en muchas misiones se predica un evangelio light, para que la oveja no se vaya. Es que, pastor, si usted habla muy duro, la ovejita se va a ir. Las familias fulana mengana se va a ir. ¡Ja, qué tremendo! Y siervos amados y consiervos, qué tremendo el compromiso que tenemos delante de nosotros del Señor en agradar a Dios o a los hombres. Yo he escuchado de siervos de otras misiones que en tal que no se le vaya el hermano o la hermana que más diezma, no reprenden el pecado, ni predican en contra del pecado, ni predican de la santidad, porque si no se va a ir el hermano o la hermana que más diezma a la congregación. Eso no es así. La palabra se predica agradando primeramente a nosotros, a Dios, más que a los hombres, hermanos. Entonces el pueblo del Señor tiene que saber que si el ministro está hablando y predicando, es la trompeta de Dios que está sonando, y es Dios quien está hablando y poniendo la palabra en cada corazón. Pero tenemos que predicar la palabra tal cual es. Entonces, una característica del maduro: discierne entre el bien y el mal. Otra característica, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Óigalo bien. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Entonces, una característica del maduro es que no es tardo para oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, el maduro no se pierde el culto. El maduro no se pierde los discipulados. El maduro no se pierde los discipulados ministeriales. El maduro no se pierde la palabra, la enseñanza, la exhortación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque es rápido para oír la palabra de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo, hermanos, tenemos que volver a explicar otra vez los misterios. Déjeme decir esto. ¿Por qué? Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Hoy, hermanos, por favor, no se pierdan el próximo martes. Vamos a hablar del holocausto, hermano. Este tema es precioso, profundo. Vamos a hablar de lo que hizo Cristo, tomó su vida, la señal de Jonás. Y mucho pueblo no llega. Y de repente alguien le pregunta:
Y mire, y eso del holocausto, usted, eso que Jesús descendió, cuénteme. Eso no lo sé, eso solo el pastor lo sabe y los líderes, usted, eso sí yo no lo sé. Hermanos amados, tú no te tienes que perder la instrucción de la palabra. Ser rápido para oír la palabra de Dios. Ser rápido para oír la enseñanza que el Señor está dando. Entonces, una característica del maduro es que es rápido para oír la palabra del Señor. El primer mandamiento a Israel: oye pues Israel. Es el primer mandamiento. Oye pues Israel. Y en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que ahorita no es tiempo de ver, es tiempo de oír. Oír lo que el Espíritu está diciendo a través de la palabra, a través de la boca de los ministros, de los ministerios. Hermano amado, óigalo bien, oír la voz de Dios. Oye Israel, es el primer mandamiento. La base, Marcos 12:29. Rápidamente, hermano, Marcos capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento: oye pues Israel. Entonces, los siervos de Dios, hermano amado, los maduros, oyen la voz de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. No son tardos para oír la palabra del Señor. Yo espero que usted esté aprovechando la lluvia de bendición de la palabra del Señor. Hermano, para mí es una gran bendición. Para mí es una gran bendición tener, hermano, predicaciones del apóstol. ¡Qué bendición! 7 predicaciones todos los días a las 3 de la tarde, más los días domingo. ¡Qué bendición! Es una bendición escuchar a mis consiervos entre semana. Hermano, hay palabra, usted no se puede quejar, hay palabra. Y entiendo, porque hay muchos que estamos trabajando en home office, otros en las oficinas. Si en ese momento usted no se puede conectar, cuando llegue a su casa, tome la Biblia, tome su cuaderno y entonces ahí está en Facebook la predicación y oiga la predicación. A mí me ha pasado muchas veces, en el momento no me puedo conectar, pero después yo me conecto y escucho la predicación, porque la palabra le va a edificar. O sea, ahorita, hermano, de lunes a domingo usted tiene palabra, no se puede quejar. Al contrario, hay un maná, hermano, rico. Hermano, preparas mesa delante de mí. Ahí está la palabra. Coma la palabra. Disfrute la palabra. Hermano amado, disfrute la palabra. Cómasela, porque es el pan de Dios para su vida y para mi vida. Ok, otra característica del que es maduro. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo del 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, hermano amado, el maduro anhela la palabra sólida. El maduro anhela conocer, hermano, perlas nuevas. El maduro anhela: pastor, mire, yo estoy escuchando y leyendo la palabra, pero este tema no lo entiendo, ¿me lo puede ampliar? Pastor, mire, yo escudriñé esto en tal salmo, ¿qué dice usted? ¿Cómo lo ve? Y este fue el ángulo que Dios me dio. Hermano, yo me siento bendecido cuando llegan mis ovejitas, llegan mis líderes. Mire, vi esto en la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Se lo digo con todo mi corazón. Al hermano, yo ese ángulo no lo había visto. ¡Qué precioso! Démelo. Hasta lo apunto o lo anoto. Y después, cuando el Señor me da la oportunidad, hasta lo predico, hermano. ¡Qué bendición, hermanos amados! Cuando llegan ovejitas lindas, cuando llegan hermanos discipuladores, cuando llegan líderes y dice: pastor, vi esto en la palabra, usted ya lo vio. Hermano, de verdad este ángulo no lo había visto. ¡Qué precioso! Y los hermanos han aportado lindos ángulos de la palabra del Señor. Son los maduros.
Son los maduros, los que se meten con la palabra, hermano, y están cada día escudriñando la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Entonces, el maduro anhela el alimento sólido. Salmo 111:5. Salmo 111:5. Salmo 111. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ha dado alimento para los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. ¿Sabe cuál es ese alimento? El maná del cielo, el pan de vida, Cristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el Cristo de la gloria revelado, hermano. Comámonos al cordero asado. Antes que Dios sacara a su pueblo de la tierra de Egipto, una noche antes se comieron al cordero asado. Hermano, eso habla figurativamente que la iglesia tiene que estarse comiendo, como hoy en nuestras casas, al cordero asado, antes de que el Señor nos saque de esta tierra, antes que sea nuestro éxodo. Antes que sea nuestro éxodo. Hay 7 éxodos en la Biblia. Antes de que sea nuestro éxodo, hermanos amados, óigalo bien, usted y yo tenemos que comernos al cordero asado. Por último, la última característica. Habrá muchas más, pero yo estas fueron las que encontré. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Madurez en las relaciones con los hermanos. Entonces, el hermano que es maduro, número 1, discierne entre el bien y el mal. Número 2, es rápido para oír la palabra de Dios. Número 3, anhela palabra sólida, alimento sólido. Y número 4, es maduro en la relación con sus hermanos en la congregación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces el que es ya maduro ya no tiene celos. El pastor puso a la hermana como encargada de la alabanza, al hermano como el encargado de sala cuna, al hermano como el encargado del diaconado, a la hermana como la encargada de preparar la Santa Cena. ¿Por qué no me puso a mí? Ya no, hermano amado, ya eres maduro. Tú sabes dónde Dios te va a ubicar, y donde Dios te ubique, trabaja y sírvele al Señor con todo tu corazón. Deja, hermano, de estar peleando, deja de tener celos, deja de tener contiendas entre tus hermanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿y no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Le voy a dar otra base bíblica, Santiago 4:1. Con esta voy a terminar. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos amados, el que es maduro, dice la palabra, buscad la paz y la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que estar en paz con todos. Y tenemos que estar, hermanos amados, como maduros espirituales, creciendo, desarrollándonos, para llegar un día a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. La pregunta que yo te hago esta noche para terminar es: ¿eres niño espiritual con las características que vimos a la luz de la palabra, o eres maduro espiritualmente? Yo no te voy a juzgar, ni te pido que tú me juzgues, pero hermano amado, creo que la palabra apostólica es clara. Hay características de los niños espirituales y hay características de los maduros
Pido al Señor que tú te dejes instruir por tu pastor, por el pastor que te cubre, que te dejes instruir, que te dejes enseñar, hermano amado, y que si el pastor te reprende, si el pastor te corrige, no tomes la decisión de irte de la congregación, no tomes la decisión de entregar tu privilegio, no tomes la decisión de decir ya no voy a servir al Señor. No te pelees, hermano, sé maduro. Sabes que los consejos que recibes de un ministro, de un padre espiritual, son para poder corregir cosas en tu alma. Entonces, ¿qué tienes que ser? Ser maduro y agradecer el consejo, porque es bien para tu vida, es medicina para tu vida. Pero esta noche yo te digo, hermano, y te recuerdo cómo comencé el servicio, la enseñanza. El riesgo y el peligro que Eva tuvo en el Edén, en el huerto, en Génesis, es el mismo peligro que estamos corriendo en este tiempo, que la iglesia se está enfrentando, donde el serpiente lo que quiere hacer es sacarte del lugar santísimo. Y cuando tú dices, no, me peleé con el pastor, ya no voy a la iglesia, ya no voy a servir, el enemigo cumplió con su misión, sacarte del lugar santísimo. O tú dices, entrego mis privilegios y ya no vengo, y de repente estás unos días y de repente te vas, y te vas a tu casa y ya no buscas a Dios, el enemigo cumplió su propósito. De repente hay problemas entre hermanos, entre servidores, entre el mismo grupo de la alabanza. ¿Sabes qué está haciendo el enemigo? Cumpliendo su misión, sacándote del lugar santísimo. No, yo ya no sirvo, mejor me bajo de cantora, mejor ya no sirvo en niños, ya no sirvo en diaconado, mejor entrego el discipulado, mejor ya no soy discipulador. ¿Sabes qué está haciendo el enemigo? Sacándote del lugar santísimo. Te recuerdo, hermano amado, pueblo de Dios, oveja preciosa de Dios, tú fuiste creado para permanecer y estar en el lugar santísimo. Hace 2000 años el velo se rasgó, y entonces se hizo camino para que tú y yo seamos habitantes del lugar santísimo. No permitas que nada ni nadie te saque del lugar santísimo. Oro por tu vida, bendigo tu vida, y ahí donde tú estás, dile al Señor que te ayude. Este es el momento para que podamos escudriñar nuestro corazón. Cada uno escudriñe su corazón y veamos si hay actitudes de niños. Si hay actitudes de niño. Sabes que el Señor quiere que tú y yo seamos maduros espirituales y que no seamos niños, llevados por cualquier viento de doctrina, que por cualquier situación hagamos problema, que seamos carnales y que demos un mal testimonio porque somos niños espiritualmente, sino que podamos, hermanos amados, empezar a tener un crecimiento y un desarrollo espiritual para que alcancemos la madurez en Cristo Jesús. La madurez no lo determina la cantidad de años que tú tienes en el Evangelio. Puedes tener 50 años y ser inmaduro con tus decisiones. La madurez lo determina cuánta palabra tú pones en práctica día a día y cuánta palabra pongo yo en práctica día a día en el Señor. La madurez lo determina en tu vida y en mi vida si tu mirada está puesta en el ministro o tu mirada está puesta en el Señor. Si tu mirada y tus acciones son por agradar al hombre o tu mirada y tus acciones son por agradar a Dios. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, que esta palabra edifique nuestros corazones, que esta palabra nos liberte de toda cárcel y nos liberte, Señor amado, de todo lazo del cazador, de toda persecución de las tinieblas, y que aprendamos, Señor amado, a tener un crecimiento y un desarrollo espiritual, porque tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Señor, lo viejo que hay en nosotros lo arrancamos de nuestra vida en el nombre de Jesús y queremos ser renovados en el Espíritu cada día, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga, pueblo de Dios. Bendiciones, y solamente recordarte que no te desconectes, que en un minuto estará ya el hermano delegado ministrando adoración, un tiempo de adoración y de búsqueda en familia. Bendiciones.